pieza más bella, universal, de la época ibérica encontrada hasta el momento. No hay ninguna otra que se ha podido encontrar en este país. Bueno, pues él es Alberto Lorrio y lo tenemos hoy aquí porque la pasada semana en el Colegio de Abogados, ante más de 100 personas, habló de algo que nos interesa, y es el contexto sociocultural de la Dama de Elche, político, de esta pieza universal que anhelamos. Bienvenido, Alberto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que todas las piezas las tenéis almacenadas, estáis estudiando todavía, hay muchos artículos y supongo que habrá mucha información todavía que dar, pero la que tienes, la Dama de Elche, la sitúas en una ciudad íbera magnífica, como lo es la pieza. Bueno, ¿Cómo era la ciudad íbera de la Dama de Elche? El problema que tenemos con la Alcudia es que es una ciudad que está soterrada debajo de muchas ciudades. Entonces es como si quisiéramos conocer, no sé, la Zaragoza romana. Entonces tienes que conocerlo a partir de una excavación en la zona del Pilar, que encuentras el foro, en otras zonas encuentras unas casas, pero claro, te falta la visión global. Pues aquí, digamos, algo parecido, es decir, se han excavado en muchas zonas, pero en algunas zonas han encontrado unas termas romanas, en otras termas romanas, viviendas de yo qué sé, de época alto imperial, de época visigoda, de época bizantina. Entonces, al final, la visión que tenemos de esa ciudad antigua es muy parcial. Entonces, nosotros lo que hemos documentado es un sector con un tramo de casi 50 metros de muralla, con las casas adosadas a esa muralla y una puerta. Sabemos que en el otro extremo, eso está en el extremo sureste, en el extremo occidental, donde apareció la dama. Y en el extremo occidental hay evidencias de un posible templo, con capitel, es decir, tenemos... está el templo bizantino. Claro, bueno, pero, digamos, claro, pero por debajo aparecieron restos de un templo ibérico, de un espacio de culto. Entonces, que está reconstruido al lado, en realidad, se ha desmontado, se reconstruyó, no desmontado porque era de adobe, se reconstruyó al lado y ahí apareció un capítulo. Entonces tenemos un templo ibérico. Tenemos un espacio de culto ibérico, un templo, un santuario, y después tenemos una muralla con casas. Entonces yo presenté la posibilidad del perímetro por donde yo creo que va, claro, imagínate, 6 hectáreas, con un edificio en una esquina y con un tramo de muralla y 6 o 7 casas en otra esquina. Y lo demás no tenemos información. ¿Y las casas de la muralla cómo están? ¿Pegadas a la muralla? Sí, vamos a ver, la Entonces, muralla... ¿cómo era la ciudad íbera? Vamos a ver, nosotros conocemos paralelos de otras ciudades, entonces de otros núcleos, es decir... ¿Cuántas ciudades íberas pues conocemos muchas, es decir, porque evidentemente esto es una ciudad urbana, viven en lo que llaman Oppidum, que son Ópida, que es un término romano que se refiere a esa ciudad-estado, porque son ciudades que tienen, pues eso, su organización interna y demás, y conocemos algunas muy bien. Por ejemplo... Alberto, dime. Vamos a poner retomamos la entrevista que teníamos con el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, Alberto Lorrio, sobre las excavaciones que se han llevado a cabo en determinados puntos de la Alcudia para conocer más la fisonomía, lo que era la ciudad íbera de la Dama de Elche. Una conferencia ofreció el pasado jueves que despertó gran interés y por eso se encuentra hoy aquí con nosotros. Bueno, pues estabas comentando que se han encontrado casas, un trocito de muralla y que conforme los restos del templo íbero que habéis encontrado y las casas y muralla, has diseñado una ciudad de 6 hectáreas. Bueno, vamos Eso es menos de un colegio, ¿no? No, es grande. Lo que pasa es que la Fonteta, por ejemplo, en época fenicia tiene 2 hectáreas, es decir, estamos hablando de núcleos relativamente pequeños, es decir, la Alcudia romana creo que tiene 10. O sea que, bueno, tener 6, el problema de esas 6 es que nosotros en realidad, vamos a ver, la topografía de la Alcudia como meseta se genera a partir de la Alcudia que nosotros excavamos, porque nuestra muralla está en la parte de abajo de esa meseta. Y lo que hemos detectado es que por una serie de procesos de inundación, esta gente llega a un momento que ya no tienen más opciones que rellenar esas casas de la primera fase y subirse en lo alto. Entonces, esa topografía mesetada que nosotros conocemos, en realidad es artificial. Entonces, podemos pensar que está marcando la forma original de lo que podía ser la ciudad antigua. ¿Esas casas se inundaron? Claro. ¿Hubo inundaciones? Sí. Nosotros lo que tenemos detectado es una primera muralla ¿Y de dónde? con una serie de casas adosadas.
Hay que pensar que la Alcudia, no lo sabemos bien, en origen, antes de esta reurbanización del siglo V, debía tener algún espacio central más elevado, en fin, un pequeño cerrito quizá, y, lógicamente, cuando llueve, el agua discurre. Cuando tú haces la muralla, ¿qué haces? Cierras digamos, el paso del agua. Entonces, sistemáticamente, todas nuestras casas tienen niveles de limos así amarillentos, que tienen una deposición como en las playas, como si fueran olas, entrando un agua que no entra violentamente, pero que entra en todas las casas. Además, no hemos encontrado los ajuares, quiere decir que la gente le da tiempo a sacar sus enseres fuera de las casas. Cada vez que se inundan, ¿nosotros qué hacemos? Quitar los limos. ¿Esta gente qué hace? Pues construir encima, es decir, se le tapia una puerta, pues entonces abren otra, un espacio se les llena, pues hacen un tabique interno. Y cuando ya llevan, pues eso, 4 o 5 inundaciones, debe venir una importante por fuera, porque fuera de la muralla tenemos un nivel de casi 1 metro de altura de guijarros, que golpean contra la muralla. Es decir, ahora ¿qué haríamos? Meter una pala excavadora, retirar los guijarros y aquí no pasa nada. Esta gente, ¿qué hace? Que se queda sin muralla, porque ha perdido 1 metro mínimo de altura. Entonces, ¿qué hace? Rellena las casas de tierra, levanta la muralla y reorganiza el urbanismo. Ahora ya con casas no adosadas a la muralla. Ahora ya queda un camino de ronda. Y eso es muy interesante. Entonces, claro, no deja de ser una hipótesis lo de los 6 hectáreas. Primero, no eran ingenieros. No sabían. Bueno, no, pero construyeron la muralla en el peor lugar. Bueno, eso y segundo, el agua claro, ¿de dónde? Bueno, desde luego, la riada esta externa, la Sapo Sibledana, puede ser un brazo del Vinalopó, según los geólogos, es decir, porque estamos en una zona paralela al Vinalopó, en un momento de lluvia, y lo otro sencillamente, las propias aguas de lluvia, pues estamos viendo ahora, pues llueve, y eso se genera, esos procesos de... Claro, tú estás cerrando un lugar natural, bueno, es que no hay que construir en Ramblas, como lo sabemos, ¿no? Lo sabemos ahora, y la gente ¿qué hace? Sigue construyendo en Ramblas. Aquí lo raro es que los asentamientos ibéricos importantes normalmente siempre buscan lugares en alto, por estas cosas, pero también por un tema defensivo. Y la Alcudia, que siempre se había cuestionado ese tema, es decir, de que realmente es una meseta muy pequeña, pues es que incluso cuando se funda la ciudad no es ni tan siquiera una meseta, es una zona llana. Y eso sí que es novedoso, porque normalmente buscas espacios elevados, en teoría, pero por ejemplo la Fonteta, que es el antecedente, digamos, la zona del Bajo Segura como núcleo importante, está en las dunas. ¿Dónde está la Fonteta? En el medio de las dunas de Guardamar actual, y ahí quedas. Hay una ciudad fenicia, un emporio fenicio, o sea, una factoría, un lugar, una colonia, un lugar de fundación fenicia. Bueno, nosotros tenemos romana, claro, en el Altet. Claro, quiere decir. Y en el Cló de Galván. Claro, pero eso son ya villas, es decir, el panorama romano es muy diferente. O sea, realmente, en el momento anterior, si nos vamos a esa época del siglo VII, VIII, lo que hay es una serie una presencia fenicia en la desembocadura del Segura y después unos núcleos indígenas que se benefician de los contactos con estos grupos. Y entonces, bueno, pues van a cambiar su fisonomía de una forma, van a incorporar el torno de alfarero, la tecnología del hierro, que no existía antes, van a incorporar los frutales, van a incorporar la vid, o sea, todo eso. La escritura, la primera escritura ya la tenemos antes, desde el finales del VIII, siglo VII en esta zona. Todo eso lo que hace es un ambiente urbano previo a la Alcudia. O sea, cuando se funda la Alcudia, la gente ya lleva 2 siglos conociendo ese ambiente urbano. O sea, esto no surge de la nada. Gracias a los fenicios. Bueno, los fenicios es un elemento esencial en este territorio, claro. Vale, y entonces los íberos, después, ¿cuándo se constituye la ciudad íbera en la Alcudia? Nosotros, ¿en el siglo V? Claro, nosotros tenemos fechas de carbono 14. El carbono 14 es un método de datación que te da horquillas. La horquilla que nos da entre finales del VI y mediados la fundación del V. Pero arqueológicamente nosotros conocemos el material de finales del VI y a mí me da la sensación que eso yo no lo tengo en la Alcudia, sino que lo que yo tengo en la Alcudia es un siglo V. Y arqueológicamente difícil de definir porque un elemento esencial son las importaciones griegas. Nosotros hemos encontrado una treintena de vasos griegos rotos de la primera mitad del IV en los niveles que sellan el núcleo antiguo, cuando se remodela la puerta. Pero nosotros no hemos encontrado prácticamente cerámica griega de la fase anterior, lo cual nos impide matizar tanto, porque la cerámica es una cerámica local, que no permite afinar
con tanta fiabilidad. Pero podemos hablar a partir del 500, pues 480, si la dama se fabrica, parece que estilísticamente va entre el 480, 460, o sea, va acorde entonces al lo lógico, nacimiento de la claro, lo ciudad. lógico es que quien encarga a la dama esté residiendo en un sitio de cierta entidad. Y antes me preguntabas, ¿y cómo eran las ciudades ibéricas? Pues hay una que es, por ejemplo, Puente Tablas en Jaén, que tenemos su muralla con una puerta, en la puerta un santuario, después casas de tipo grande, que pueden ser aristocráticas, casas más pequeñas, cisternas y un palacio. Un palacio también con un espacio de culto asociado al culto, digamos, de la familia que reside en ese palacio. Ese es el paisaje de una ciudad ibera. O sea, y eso lo conocemos en Jaén. Luego podemos pensar que en la Alcudia pues nos falta el palacio, es decir, lo que nos llamamos las regias, el lugar donde residirían esas élites. Este espacio de culto puede ser un culto, digamos, vinculado a ese grupo familiar que genera la Alcudia, y después casas, calles, espacios más o menos abiertos, es decir, y de eso Vale. no tenemos ¿Y información. qué hace la dama en las casas adosadas a la Bueno, muralla? el problema es que y no en el templo Claro. o en el castillo. Vamos a ver, el problema que tenemos en la Alcudia es que toda la escultura, toda menos una, que es la dama, ha sufrido lo que se llama una damnatio memoria, es decir, han cogido unos monumentos y los han roto. Los han roto de una forma intencionada. Lo tenéis constatado. Bueno, todas las esculturas. Es decir, si tú vas a la Alcudia, ves una escultura, es el torso de guerrero, que a mí me encanta, Ay, sí. pero es el torso de guerrero. No tiene cabeza, no tiene brazos, no tiene piernas. Hay otro guerrero que tiene una falcata, pero no tiene cabeza, no tiene piernas. Hay una cabeza de un grifo, hay una cabeza, hay un león. Es decir, pero siempre le faltan partes. Es decir, eso es generalizado y ahora lo conocemos en la Gestautor de Colón. Es decir, son esos procesos donde tú intentas eliminar determinadas referentes de sociedades pasadas, y eso lo estamos viviendo ahora. Curioso, eso no elimina la estatua, elimina, porque estas estatuas normalmente, seguramente en la Alcudia habría un Herón. Un Herón es un espacio donde, bueno, pues se hace una escena donde se mitifica un héroe que está luchando contra leones. Conocemos el pajarillo en Jaén, por ejemplo, por Cuna, en Jaén, tenemos otro conjunto de esto, donde hay guerreros luchando, animales salvajes. Es decir, ese modelo lo conocemos. Cuando tú estás destruyendo eso, tú estás destruyendo la memoria de quien ha generado eso y estás eliminando, digamos, cualquier referencia a ese pasado o a esos personajes. ¿Eso lo hacían los romanos? Lo hacían estos son anteriores a los romanos. Vale. Pues los egipcios también lo hacían, cogían el sello de un faraón y eliminaban el nombre. Luego no existes, perdona, he eliminado tu nombre, ya no se sabe quién está aquí. Esto es lo mismo, pero hay una pieza que no, que es la dama. La dama no está rota, bueno, ha podido estar cortada porque fuera una pieza sedente, no se sabe, no sé, ahí no, es muy difícil, no es que no se sepa, hay quien plantea que sí, porque el busto como tal no es habitual. Todas las damas que conocemos o están de pie o están sentadas. En la Alcudia hay otra dama que está sentada, que se encontró un trozo solamente del trono, y además llevan alas, o sea, son personajes divinizados. Pero ese trozo que se encontró en la Alcudia podría ser el trozo... No, porque estilísticamente no. O sea, son cosas distintas, en principio, y aparece en otra zona. Además, entonces, claro, lo que queda aquí, si en realidad hubiese sido fruto de un proceso de destrucción, pues te puedes imaginar que le habrían quitado la nariz, le faltaría uno de los rodetes, estaría rota, como el resto de las esculturas. Entonces aquí lo que han hecho es ocultarla. O sea, alguien en ese momento de destrucción ha decidido que este elemento, que es el más bello, como dices tú, o sea, estilísticamente es el más destacado, pues seguramente porque tiene un valor especial para esa comunidad, lo que han hecho es ocultarla. Y a partir de ahí ya, claro, la ocultación ya no depende de la función del sitio, sino del sitio donde esté más protegido. Entonces, claro, ya no tiene por qué estar en el templo, no tiene por qué estar o sea, está oculto. Y el problema es, que es otra discusión, ¿dónde? Sabemos que es en el frente de muralla, pero puede estar dentro de una vivienda, puede haber hecho un agujero en la muralla que es de adobe y haberla metido dentro, no tenemos ni idea, porque cuando se hizo el descubrimiento no se paró la obra, como se hubiese hecho ahora, no se llamó al arqueólogo, porque en aquella época no se estilaba y no se documentaban. Pedro Ibarra sí hizo algo, ¿no? Bueno, él anotó lo que vio y dice, pues a mediodía, ¿cómo es? La parte, al presentar unos granados, al pie de la eminencia, o sea, yo entiendo que al pie de la eminencia es en la parte baja de ese pequeño cerro, al arreglar unos bancalillos, aparece una escultura de dama.
Él escribe después un documento relatándolo, y en ese documento ya es con la luz mortecina del atardecer, o sea, ya no es a mediodía, ya es con la luz mortecina del atardecer. En algunos documentos Ibarra habla de a 50 metros del lado sur y otras veces dice otra medida. Él, de hecho, inmediatamente, creo que al año siguiente, sitúa un monolito en la parte alta, pero un monolito que está no a 50 metros, sino bastante más allá, pero en una foto pone por detrás, o en ese relato dice que en realidad el monolito está, no sé si dice a 12 metros del lugar del hallazgo. Es decir, que en aquella época lo que no hay es digamos, no es una crítica a Ibarra, es que no hay, digamos, el interés que hay ahora por la localización exacta del hallazgo. Y ya cuando aparece el niño que ya empieza a rememorar, pues él lo sitúa en una zona que coincide en parte con algunas de las descripciones de Ibarra, pero no con otras. Y de hecho hay alguna foto que se le ve con un bancal detrás y después hay otras fotos que ya no está ese bancal. O sea, claro, tú vete a un sitio donde has estado hace 30 años e intenta recordar dónde te comiste, no sé, una paella, que en ese momento tenías un árbol al lado, tenías un pozo, si ya no está el árbol o ya no está el pozo. Eso es muy difícil. Lo que está claro es que la dama aparece en el frente oriental, metro más arriba, metro más abajo de donde está el monumento, y a partir de ahí, nosotros lo que hemos encontrado ahí son viviendas o, bueno, espacios de hábitat y una muralla, pero eso no quiere decir, desde luego, lo que no está reutilizado en la muralla. Tú vas a Ávila, en Ávila tú ves piedras romanas, ¿no?, y inscripciones dentro de la muralla. Nuestra muralla no tiene piedras reutilizadas. Luego, la dama no estaba reutilizada en la muralla, porque nuestra muralla es contemporánea con la dama. Ahora, la dama la han ocultado. ¿Dónde? Pues en la muralla. Pues puede ser. ¿En una casa lo de la muralla? Pues puede ser, pero nos falta información. Y la información, la poca que tenéis, ¿cómo me puedes describir la ciudad íbera de la Alcudia? Me has dicho casas, templo, castillo, casas buenas, casas peores. ¿Había una jerarquía? ¿Eran guerreros? Bueno, vamos a ver, sí, nosotros ¿Cómo por lo eran que, los íberos? claro, por lo que conocemos. ¿Y qué trabajaban? No, que conocemos en el mundo, es decir, prerromano, digamos, pues sabemos por las fuentes literarias que hablan de prínceps, o sea, de príncipes, de régulos. Bueno, los romanos saben lo que es un rey. Y bueno, les parece, claro, bueno, hay seguramente personajes vinculados con el culto, no lo dicen las fuentes estrictamente, pero seguramente, digamos, pudiera haberlo. Es decir, tenemos una jerarquía. Nosotros las necrópolis, que nos dan mucha información, que aquí no la tenemos, pues vemos tumbas que tienen armas muy sofisticadas, es muy habitual. ¿No habéis encontrado tumbas? Porque no, la dama, nosotros de ese momento no tenemos ninguna. No, pero tenéis un dato que es real, la dama es una urna funeraria. Bueno, la urna parece que el estudio que se ha hecho ha albergado cenizas, pero también es una cavidad, muy pequeña, muy pequeña. Claro, muy pequeña. O sea, no, hay cremaciones que tienen 1 kilo de restos, hay otras que tienen 100 gramos. Puede haber estado en una tumba, que algún colega lo ha planteado, eso implicaría que saldría de esa tumba. Puede haber estado en espacio de culto, eso no lo sabemos. ¿No sabes si estuvo en una...? Es que eso también es difícil de entender, o sea, cómo está en una tumba, alguien excava esa tumba, saca o rescava o salva, lo recupera, rompe, la corta de una... Porque claro, la dama de Baza está dentro de una tumba, ¿no? Por ejemplo, es un buen ejemplo. Sí. Está dentro de una tumba y es un personaje que está sentado con un trono con alas. El trono de la otra dama también tiene ese elemento, pero el otro trono también aparece roto en el poblado. La dama de Baza es una mujer y tiene una serie de ajuares, algunos militares. Bueno, eso seguramente es una mujer con mucho poder que permite, o sea, no es que sea una guerrera, sino que permite, bueno, pues que le hayan hecho ofrendas que incorporen muchas armas. Lo normal son tumbas individuales, donde tú tienes una tumba con una urna, una falcata, 2 puntas de lanza, y eso es lo habitual. Aquí no hemos encontrado esa necrópolis, pero conocemos otras necrópolis del entorno. ¿Y qué tumbas habéis encontrado en la Alcudia? Nosotros lo que tenemos de la Alcudia, nuestro sector, y lo que nosotros conocemos en este momento, tenemos esa muralla. Tenemos esas casas con 2 fases, la fase antigua, esa inundación que obliga a remodelar la ciudad, y una segunda ciudad, digamos, del siglo IV, o sea, un siglo después, donde tenemos una remodelación de la puerta y las casas ya no se adosan a la muralla, sino que dejan un camino de ronda, seguramente para evitar estos procesos. Y dentro de estas casas tenemos enterramientos infantiles, porque los iberos
pero ya desde mucho antes, en Peñanegra ya lo tenemos, en Peñanegra tenemos, en Crevillente, una necrópolis del siglo VII, o sea, 8, perdón, 9, 8, 7, donde tenemos en la necrópolis los restos de las mujeres, hombres y niños incinerados, o sea, cremados, y en el poblado un niño enterrado, un neonato, un perinatal, un niño muerto antes o después del parto, ¿no? En el torno del parto. Y debajo de una casa. Bueno, pues en la Alcudia, nosotros en 3 casas hemos encontrado 3 niños. Entonces, ¿Eran sacrificios? No, seguramente no es necesario. Es decir, a veces se ha planteado que son sacrificios, no necesariamente. Lo lógico es que hay una mortalidad infantil muy alta y entonces, por alguna razón, lo que hay que entender es por qué algunos de estos niños tienen el derecho, digamos, a ser enterrados dentro del poblado, mientras que otros niños, y no quemados, sino inhumados, mientras que otros niños, pues que mueren también, aparecen a veces en las necrópolis. Nosotros, yo excavé un poblado en Camporrobles, en Valencia, y tenemos 5 neonatos, 5 perinatales, 2 son gemelos, seguramente, y aparecen dentro de una cubeta de un lagar. Entonces, una de las hipótesis que se maneja es cuando un espacio cambia de funcionalidad, aquí el lagar deja de ser lagar, pues se hace un rito y pues seguramente unos niños que han muerto en ese momento, unos días antes, unos días después, esos niños se entierran, digamos, en ese espacio, pues para, bueno, pues que dar buena suerte al lugar, etcétera. Porque en realidad nos faltan niños, tendríamos que si todos los niños iberos se hubiesen enterrado debajo de las casas, tendríamos miles. Y pensar en sacrificios humanos, digamos, en nuestra sociedad, lo que nosotros sabemos del mundo ibérico, no hay ninguna noticia y no parece razonable en esos horizontes que nosotros tenemos. Vale, habéis encontrado niños enterrados en las casas, sí, y crematorios. Los íberos los íberos, la tradición es, claro, es el rito de la cremación, que eso es en espacios funerarios que nosotros no hemos encontrado, bueno, estarían en las necrópolis, donde se queman a los muertos. Pero esa ciudad de la Alcudia tiene que haber tener una necrópolis. Perdona, ¿pero una, dentro o fuera? No, fuera. Claro, las necrópolis son fuera. ¿Y habéis encontrado restos humanos? Hemos encontrado restos humanos de 5 personas inhumados. Perdona, del siglo VI, del siglo VII, sí. No niños pequeños. No, pero adultos y una niña, pero del siglo VI, VII después de Cristo. Son episodios distintos. Vale. Es decir, estos ya son... No, la ciudad ya se... lo que te decía antes... Un momento. Claro, la ciudad sigue y entonces, la gente vive ¿no quedó y nadie muere. Para enterrarlos? Bueno, vamos a ver, sí. 3 están metidos en una fosa abierta en el suelo de una casa romana y enterrados unos encima de otros. Seguramente ya por la cronología serían tardorromanos, visigodos, un poco ese momento ya muy tardío. Y 2 están aprovechando esos hoyos que yo te decía, comentábamos de espolios, de buscar piedra, en esos hoyos lanzan a una mujer y a una niña y las tiran. Y las tiran y lo tapan ya en el siglo VII, ya en el final, después de Cristo. ¿El final de la Alcudia cuál fue? En torno al siglo VIII se abandona. Nosotros hemos hecho un silo, hemos encontrado un silo basurero lleno de cerámicas del siglo VIII, ya paleoandalusíes, o sea, ya con la primera llegada de las poblaciones islámicas, que los ha encontrado en otros sectores, y lleno el silo de un poquito de fauna, de basura, quemada y no quemada, y miles de caracoles. Miles. Entonces da la sensación o que están consumiendo caracoles de una forma brutal y los que están enterrando en estos espacios, claro, el silo deja de tener función para tener grano y al final lo rellenan de basura, pero normalmente esa basura es cerámica, fauna, un poco de todo. Pues aquí hay más caracoles que otra cosa y es una cosa que nos ha llamado mucho la atención, porque son miles y miles. Concluimos, Alberto Lorrio, los íberos de la Alcudia. Esta ciudad ya la has comparado con otras, con la de Jaén y con la de... Pues con muchas. Y con muchas más. ¿Cómo es la ciudad? ¿La Alcudia es el yacimiento más importante en estos momentos del país? Hombre, no, es que vamos a ver, yo es que además, yo podría decir ahora que sí, ya que sé, pero bueno, si te vas al Paleolítico, tienes Atapuerca, si te vas decir que por épocas, yo qué sé. ¿Por qué el yacimiento de la Alcudia, yo creo que es interesante para muchos arqueólogos? Sí. ¿Por qué lo es? ¿Por qué es destacado? La Alcudia es destacado porque tienes una larga secuencia y te permite entender la evolución de un núcleo urbano desde el siglo V o
o antes, porque hay cerámica de la edad del bronce, neolítica, pero eso ya son, en principio, cerámicas residuales, que no tienen, nosotros no. En otros sectores han encontrado fragmentos de cerámica a mano que podía venir de esas épocas, pero eso ya, digamos, hay una ánfora fenicia, o sea que algo hay antes, pero realmente a partir del siglo V tenemos una continuidad donde podemos entender cómo evoluciona un espacio en época ibérica, cómo eso se llega a las guerras púnicas, cómo eso afecta a esa ciudad, cómo llega el mundo romano, cómo eso afecta a esa ciudad, cómo se construyen edificios públicos, cómo eso empieza a transformarse, cómo se construye una basílica, cómo llega ese mundo tardorromano y un espacio queda abandonado, la gente se muere, y de cómo llega a las poblaciones paleoandalusí y el núcleo se abandona y la gente se traslada. Y cómo después esto se convierte en campo agrícola. Y llegamos los arqueólogos a redescubrir esa ciudad. Eso es lo importante. Y, sobre todo, para los que trabajamos en el mundo ibérico, porque de ahí viene un conjunto escultórico de primer nivel y una pieza de primerísimo nivel. Y el intentar documentar el contexto de esas esculturas, yo creo que es muy interesante. O sea, no es ir a la pieza por la pieza, sino entender cómo era la sociedad que genera ese tipo de evidencias tan llamativas, en fin, y tan sorprendentes y con tanta calidad, digamos, como la Dama de Elche. Pues sí. Estos eran los contemporáneos de la Dama de Elche, una pieza de primerísimo nivel que preside en estos momentos el Museo Nacional de Arqueología.